Muy buenas tardes amigos y amigas que nos están escuchando o viendo en el día de hoy. Estamos muy contentos de estar aquí con ustedes en este quinto episodio. ¿Cómo están, chiquillas? Cuéntenos. Contenta, contenta porque debo decir que este fue el capítulo que más me gustó del Ya, libro, excelente, Sí, excelente. era así ¿Tú, que como no se lo Gaby? pueden perder. leerlo y ir pensándose a uno mismo. Me pasa que cuando uno lo va leyendo, como que vas dialogando contigo mismo y eso es como interesante. Mm. Excelente, muy bien. Estamos contentos, ¿cierto?, de que podamos estar en este quinto capítulo y hoy día también vamos a hablar de una temática importante del aspecto de la salud mental, el cual a lo mejor más de alguno de nosotros lo ha sentido alguna vez y es el concepto de la culpa. ¿Hemos sentido culpa alguna vez? ¿Qué dicen, Sí, chiquillas? yo creo que es parte de la vida cotidiana. Ya, muy bien, es parte de la vida cotidiana. ¿Y tú, Gaby, qué dices? Como yo creo que saber reconocerla es interesante cuando aparece la culpa, poder como identificarla de momento y no que aparezca silenciosamente y uno comience a sentir como cierto malestar, pero sin saber a qué atribuírselo. Ah, ya, excelente, Mm. excelente. Oh, Muy es bien. bien. Yo creo que más de alguna vez todos hemos sentido algo de culpa, ¿cierto? En algún episodio de nuestras vidas. Eh, pero me gustaría que, para entrar de lleno al tema del día de hoy, vayamos definiendo un poco este concepto. ¿Qué es la culpa? ¿Cómo lo definirían ustedes, chiquillas? ¿Cómo lo han visto en sus terapias, en su tratamiento que hacen con los pacientes? Hay personas que la describen como una deuda, en el fondo que uno se atribuye a uno mismo, pero que es una deuda que finalmente no podemos pagar, entonces es algo que no podemos pagar y aparece como este pensamiento de castigo. Tú no puedes, tú no sabes, tú no eres suficiente. Entonces, esta culpa que puede ser externa pasa, ¿cierto?, a formar parte como de nuestros diálogos internos y hasta algunas personas pueden describirlo como una vocecita que susurra, como estos pensamientos más negativos de lo hiciste mal, que devienen, ¿no? Como de ciertas referencias externas o de que haya algo en la cultura que imponga que eso no está bien, por lo tanto yo siento culpa, o no sé, pasé a golpear a alguien accidentalmente en el estacionamiento, con el auto. Son como situaciones que pueden ser como muy chiquititas o más grandes, pero que van desarrollándose en la medida que uno convive con lo social. Claro, Claro. como que la culpa aparece cuando nosotros transgredimos nuestros sistemas de valores, o sea, de alguna manera cuando hacemos algo que dentro de nuestro concepto de lo permitido, lo normativo, ¿cierto? Como que de alguna forma nosotros lo transgredimos. Mm. Que puede ser de algo muy sencillo como cuando no quiero comer dulces y comí y después me siento muy culpable porque ingerí aquello que deseaba no ingerir, porque, no sé, me encuentro en dieta, me encuentro quizás ahí en un régimen, etcétera. O como bien decía Gaby, quizás situaciones en las cuales yo puedo transgredir o Mm. pasar a llevar a un otro y entonces eso me hace sentir culpable y que de alguna manera ahí lo podemos quizás visualizar, no es malo sentir culpa. Ujú. Y volvemos a lo que hemos venido conversando en varios capítulos anteriores, Mm. donde necesitamos entender que esta emoción no es mala, no Mm. la vamos a patologizar, ¿cierto? Pero que en exceso o mal canalizada claramente genera alguna disfunción y afecta nuestra salud mental, porque la culpa nos moviliza a querer reparar. Si yo pasé a hacer algo que no quería y pasé quizás a dañar a un otro, la culpa me debiera movilizar a tratar de reparar o tratar de alguna forma reconciliar aquello que fue de alguna forma destruido o alguna forma dañado. Excelente. Es decir, al fin y al cabo es algo que nos ayuda, ¿cierto? También para poder estar tanto al cuidado de nosotros como al cuidado de, de las otras personas, ¿cierto? Yo me imaginaba lo siguiente, yo me imaginaba una persona inflando un globo y cada vez que tiene culpa, ¿cierto? Sopla una vez, pero llega un momento en que ese globo crece tanto que parecía ser que va a reventar. Y esto tiene que ver con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las consecuencias de vivir bajo la culpa? Hay una distinción como importante que hacer, porque como dice la SU, está la culpa que no puede ser, o sea, podríamos resignificarla si pudiéramos como reflexionar acerca de eso e impulsarnos al cambio. Pero lo complejo es como cuando se instala el sentimiento de culpa de forma crónica. Mm. Claro. Porque cuando se instala el sentimiento de culpa de forma crónica, nos paraliza,
nos destruye y no promueve el cambio. Entonces, es importante como hacer esta diferenciación. Podemos, como dice la Su, ¿podemos sentir culpa? Podemos sentir porque estamos vivos. Pero cuando este sentimiento se cronifica y viene a teñir todo, es un poco más complejo y yo cuando los escuchaba ahora pensaba como también en estas culpas heredadas de las que se habla tan Mm, poco como estos legados familiares que se van como interponiendo y aparecen niñeces o infancias más culposas o niños que tienen menos deseos de explorar porque están como más retraídos. Entonces, este sentimiento de culpa que nosotros observamos, no sé, por ejemplo, un colega, estábamos en una reunión y un colega se equivocó en algo, yo también me equivoqué en lo mismo, pero resulta que mi colega sigue con la vida, lo soluciona, imprime de nuevo la carpeta y yo quedo como paralizada en un estado de indecisión, de castigarme para siempre, porque para la gente que nos escucha, cómo se observa la culpa es diversa dependiendo de nuestra personalidad. Nosotros siempre hemos como ejemplificado mucho que no hay una manera como concreta de expresarlo, va a depender de nuestra vida. Entonces, ¿cómo poder decir, oye, mira, usted que nos escucha, como esto que están diciendo no me gusta, no quiero como perpetuarlo, yo no quiero vivir mm. bajo la culpa permanente porque no me permite poder explorar el mundo al final. Claro, y Sí. tampoco me permite quizás vincularme de una manera sana con el resto, ¿no? Porque de alguna manera siempre tengo esta deuda, como bien decía Gaby, pendiente, siempre me estoy recriminando y vienen los pensamientos mucho más intrusivos de castigo constantemente por haber fallado, que ahí también quizás dejamos algo entrever, ¿no? El poder no tolerar la frustración o el fracaso o el error y entonces constantemente la culpa está ahí. Creo que lo patológico es cuando esta culpa se estanca. Me gusta verla como esta agua posada, ¿no? Que después de mucho tiempo ya comienza a oler mal, no es lo mismo cuando el agua fluye, cuando de alguna forma corre, y creo que la culpa debiera aparecer y me moviliza la acción y entonces posteriormente se va. Pero cuando se estanca, estamos entonces cayendo en una culpa mucho más patológica, porque entonces significa que está ahí y que puede pasar mucho tiempo y muchos años, como bien decía Gaby, estando ahí y quizás nosotros no somos conscientes porque la culpa se esconde. Yo creo que también pasa eso. Muchas veces la culpa no está tan visible. Hay muchas otras emociones que vienen a acompañar a la culpa, a veces en el dolor, el sufrimiento, en la sintomatología a veces mucho más depresiva, esconde esta culpa quizás no elaborada, no canalizada correctamente y que gatilla muchas de la sintomatología en salud mental. Oye, parecía ser que entonces es algo tan problemático, ¿eh? Al principio hablaban y decía, es bueno tener culpa, pero cuando ésta se pone más rígida, ¿cierto? En la persona, es un asunto más complicado. Yo me imaginaba, no sé, un concepto cuál sería un buen ejemplo para a lo mejor hablar sobre una culpa más rígida o una culpa que esté permanentemente en la vida de una persona. No sé si le ha pasado a ustedes con sus pacientes o no, pero cuando estas personas llegan y dicen, tengo culpa de aquel familiar, ¿cierto? Que ya descansa, ¿cierto? Que ya falleció. Y no alcancé a pedirle perdón, ¿cierto? Y me siento culpable todavía. Es un momento súper complicado, me imagino, porque ¿cómo yo puedo superar, cómo yo puedo sanar la culpa en un estado tan complicado como ese? Yo me acuerdo hace tiempo atrás, había leído un paper que decía, hay tratamiento para poder manejar la ansiedad, a los ansiolíticos. Hay fármacos para poder trabajar quizás los estados más depresivos, pero no hay ningún fármaco que nos haga sentir menos culpables. Mm. Por eso, de alguna forma, las consecuencias y las secuelas quizás pudieran claramente manifestarse en nuestras relaciones, en nuestra autoestima, y que nos hace que precisamente en este capítulo nos centremos en tratar de vislumbrar cómo poder ayudar a canalizarla correctamente. Claro. Sí, y yo creo que la incapacidad, como el ejemplo que tú pones, porque ahí aparece instalarse una culpa, no me alcancé a despedir de mi familiar. Ahí podemos ver como una persona exigida pensando en lo que no pudo hacer y que la verdad ya sería como imposible. Esa persona está descansando, por lo tanto la despedida puede ocurrir de formas simbólicas de otras maneras.
pero esa forma particularmente ya no va a poder ser. Entonces, podemos ver como en algunas personas, en algunos momentos, la incapacidad de tener autocompasión puede ser el origen de este sentimiento de culpa, como no lograr perdonarnos. Es como si, yo siempre pongo este ejemplo de como, uy, imagínate con personas que son como más punitivas, más rígidas, como dice el Guille, que difícil ser tu propio jefe, ¿no? O como qué complejo que la vida se pudiese como interpretar como un tribunal y que tú seas el juez de ese tribunal, porque es una persona como más imparcial que no logra enternecerse de su propia situación. No le hablé a este familiar porque me sentía solo, no le hablé a este familiar porque me sentía culpable. Pasa mucho en los grupos de amigos en ocasiones, cuando son más chicos, que es como, no me hablaste en este momento en donde yo realmente lo necesité. Pero resulta que ese amigo que no te habló, probablemente estaba hundido en otro abismo en el que no podía salir. Y si fuésemos por ahí un poco más como empáticos, compañeros, comprensivos, compasivos, nos ahorraríamos como estas encrucijadas entre la culpa y la dificultad para perdonar, perdonarnos o perdonar a otros. Pero pasa que a veces, al ser tan rígidos, tan inflexibles, no logramos como perdonar estos errores o estas situaciones que podrían realmente como liberarnos de la culpa, liberarnos del pesar y encontrarnos con el perdón, que por lo demás puede ser progresivo, porque hay personas que como que idealizan esta escena del perdón, de como no, y vamos a reconstruir y vamos a... Puede que sí, puede que no, pero poder como experimentar una de las actitudes humanas más liberadoras como, como es perdonar. O sea, el perdón juega un papel fundamental en este concepto de sanar o superar la culpa, ¿o no? Claro, porque de alguna forma el perdón nos Mm, libera quizás de esos pensamientos, de esa emoción, pero para eso, como bien decía Gaby, necesitamos el poder abrazar nuestra vulnerabilidad, que implica eso de la autocompasión, ¿no? Poder aceptar también nuestros errores y las consecuencias que conlleva también aquellos errores. De una manera que nosotros podemos canalizar la culpa es el perdonar. Y eso nos lleva a aceptar que quizás el escenario no lo podamos cambiar, quizás en mm, alguna instancia podamos generar alguna reparación y en otras quizás tenemos que adquirir ese aprendizaje que nos dejó haber transitado por aquella experiencia dolorosa para poder resignificarlo en nuestro presente y en nuestro futuro. Y para mm, eso necesitamos también poder soltar aquello que quedó en el pasado, ¿no? Porque la culpa nos deja de alguna forma estancado en aquello que pasó y no nos mm, permite muchas veces disfrutar lo que estamos viviendo ahora y nos hacen sentir incapaces de poder reparar y tampoco por ende nos permite poder disfrutar hacia el futuro. Entonces, de alguna manera, en este mismo ejemplo que tú decías, ¿no? El que no se despidió. Hay mucha gente que cuando vive la pérdida o el duelo, incluso se siente culpable por comenzar a sentirse feliz o mm, poder comenzar a disfrutar la vida o las reuniones quizás familiares donde ya no está esa persona. sí, Y sienten que de esa manera no lo están honrando, ¿no? Entonces, de alguna manera, a veces canalizamos ese dolor y ese sufrimiento, lo encapsulamos y entonces la culpa toma muchas veces el control. Que es importante poder dejar que esto transite. Y para eso es importante entonces el poder aceptar nuestra vulnerabilidad, transitar por el dolor para poder entonces avanzar. Parecía claro. ser que fuera más un proceso, ¿cierto? Más que una pastillita que uno se toma, ¿cierto? Y se recupera. Y un proceso diverso para cada quien, como a veces uno compara experiencias, oye, a mí me pasó lo mismo y yo, aparece como el yoísmo, hice esto y funcionó, te toca hacerlo también, pero como dices tú, es un proceso en el fondo y cada quien lo vive de la manera en la que puede también. Y en los Me gusta tiempos, me mucho, imagino. claro, y su estado como de conciencia igual, porque me gusta mucho lo que dice la Su a propósito del comprender, Mm. como
¿De dónde viene? ¿Esta es una culpa productiva que me va a llevar a la reflexión y al cambio? ¿O esta es una culpa que me paraliza, que me empuja, que me hunde, que me agobia? Y cuando nos sentimos así, pasa que nosotros normalizamos el sentirnos mal. Y ahora tenemos que como deconstruir un poquitito esto y decir, a ver, hay formas de poder liberarme. Y es un poco a lo que nos invita la verdadera espiritualidad, el verdadero cristianismo, el poder acercarnos confiados a los brazos de un Salvador que está dispuesto a recibirnos como lleguemos. Pero culturalmente el concepto que existe es como de castigo, que puede ser que aparezcan consecuencias negativas para las situaciones dolorosas, pero también cuando nosotros, como dice la SU, nos dedicamos a comprender, ok, lo comprendo, lo asumo, esta es la consecuencia de lo que pasó, por lo tanto voy a tratar de repararlo, como este ejemplo que ponen siempre de este plato que se rompió o de esta copa Mm. que se rompió, y después la pegan y le echan agua y dicen, pides perdón, pero ya no es lo mismo. Como que se chorrea todo el agua. Y sí, no es lo mismo, pero hay un acto de reparación. Hay un acto de no dejar eso ahí tirado y poder evaluar nuestras actitudes y cambiar si es que se puede, ¿no? Pero tratar como de movilizarnos, me gusta mucho esto de cambiar la culpa, que es un proceso, claramente, pero por la responsabilidad. Nosotros en Mm. terapia usamos mucho esto de hacernos cargo. Exacto, exacto. Excelente, excelente. Em, Desde el punto de vista, a lo mejor ya pasando a la parte más espiritual, ¿cierto? Hay personajes bíblicos los cuales han sentido culpa. Alguien puede decir, pero ¿cómo si todos los que aparecen en la Biblia son buenos, ¿cierto? Ujú. Son intachables. La verdad es que tenemos un buen ejemplo, ¿cierto? Hay un personaje bíblico muy conocido por la mayor cantidad de las personas, ¿cierto? Que es el rey David, el famoso Mm. rey David, Hay protagonista de películas, grandes Connie. hazañas. ¿Ah? Hay como películas, series, cositas. Claro, claro, claro. Pero por si acaso, si alguien no lo ha escuchado ni lo ha conocido, él tenía muchas razones para sentirse culpable, ¿no? Desde quizás ahí actuar ¿cómo se llama esto? En un acto en contra de un siervo suyo que era muy leal, Mm. para tener ahí a la mujer de este siervo, ¿cierto? O sea, David cometió cosas, cometió errores, equivocaciones que le trajeron consecuencias. Cuando, Desde... Ah, cuando perdón, tú vemos ibas a la decir. Biblia, cuando vemos la Biblia nos damos cuenta que era muy humano, ¿ah? Exacto. Era muy humano, era muy Uno se parecido a siente como todos. menos mal de repente. Claro, claro, claro. Bueno, y ahí lo podemos ver en los salmos. Quizás en los Claro, salmos podemos ver ahí la humanidad de David, ¿no? Desde salmos para alabanza, pero también muchos salmos de necesidad de perdón, de exacto. sentir que esto que lo separaba de Dios, que era quizás los pecados que él cometía y la necesidad de sentirse perdonado por Dios. Eh, Porque a él claramente lo atormentaba la culpa Pero no Claro. de lo podía que había encontrar, hecho. Claro. Sí. no podía encontrar. Él buscaba sanar su culpa buscando directamente a Dios. Y le pedía cosas que a lo mejor son extrañas, pero para él reflejaba mucho. Renueva en mí un corazón, un corazón nuevo, limpio, puro, porque Ujú. solamente tú puedes hacerlo. Cosas así le pedía a Dios porque Examíname, sí. examíname, estúdiame, Y es dime lo que importante tengo que que cambiar. la culpa, como nos encierra tanto, como nos agobia tanto, nos separa de Dios. Mm. Y es ahí donde no podemos encontrar como esta oportunidad para restaurarnos. Solitos podemos, pero sin la espiritualidad es muy Claro. difícil. Y quizás en la historia de David, yo creo que si algunos de los que nos están escuchando alguna vez se han sentido incluso culpables, ¿no? De que se sienten indignos de cómo me voy a acercar a Dios. Le fallé. De alguna manera volví quizás a caer. Y muchas veces nosotros también en nuestra vida espiritual vivimos desde la culpa, no solamente en nuestras relaciones humanas, sino también en nuestra relación espiritual con Dios. Y que nos sentimos indignos de regresar. ¿Cómo voy a ir otra vez
a la presencia de Dios. Y ahí quizás la lección que nos entrega la historia de David es que nunca es tarde para regresar a Dios y que Dios nos espera con los brazos abiertos, ¿no? Hago la distinción con Saúl, porque Saúl solo sentía remordimiento. Exacto. Y uno podría decir, quizás se sentía culpable, pero no había una acción que lo llevara a conectar con esa vulnerabilidad y entregar quizás el control a Dios, sino que solamente sentía remordimiento por las consecuencias que él iba a recibir. Pero la culpa bien canalizada, como bien decíamos al inicio, no tiene que llevar a conectar con esa vulnerabilidad que lo vemos en los salmos que escribió David, en poder sentirnos incapaces por nosotros mismos y entonces dependemos de Dios para que Él obre en nosotros. Y ahí genera esa restauración y liberación que nosotros lo hemos visto ahí durante el capítulo. Creo que ahí hacemos la diferencia, ¿no? Cómo debiéramos realmente canalizar esa emoción. Como Excelente. cuando experimentamos la paz y cómo poder como definir o evaluar, no, como darnos cuenta de que estamos experimentando la paz, es que a pesar de que pasaron cosas difíciles, podemos sentir algo que sobrepasa nuestro entendimiento. Es algo que viene de lo divino, que viene de Dios. Entonces eso igual es importante, como porque esta paz y este perdón que Dios nos da también nos habilita para poder perdonar a otros. Y es ahí donde aparece como el círculo de la misericordia, si queremos llamarlo así, para poder vivir como con una certeza, con una convicción en la vida de que para poder tener una vida sana o para poder experimentar un cambio significativo, necesitamos como despojarnos en los brazos de Dios. Mm, Exacto. Exacto. Bien, así es. chiquillas, llegamos hasta el final del capítulo del día de hoy. Hemos resuelto el tema de la culpa. No, yo Estamos creo que nos contentos. falta tiempo, pero, Claro, pero tratamos ¿Sabes de qué? resumirlo lo más posible. Excelente, muy bien. Bueno, ya saben, si ustedes están interesados de poder estudiar este libro, estudiar estos capítulos, contactarse con alguna persona, ¿cierto?, que les pueda ayudar, va a aparecer en la pantalla un número, ya ustedes lo van a tener ahí para que puedan llamar, escribir un WhatsApp, alguna forma, les vamos a hacer llegar el material que ustedes necesitan. Así que estamos muy contentos por eso. Bien, chiquillas, nos despedimos. Hemos llegado al final del Nos capítulo, así despedimos. que Los nos esperamos el vemos otro en el capítulo. próximo. Excelente, muy bien. Chao, Nos chao. vemos. Chao.